Vamos ahora con el ejercicio 2, el cual nos dice que una función que viene dada por f desde menos 2 a 2 hasta r, definida por f de x igual a x al cubo menos 2x más 5. Pues bien, en este ejercicio nos piden determinar los puntos de las abscisas x si existen en los que la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 2, f de menos 2 y el punto 2, f de 2. Pues vale, lo primero que vamos a tener que hacer en este ejercicio es hallar la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es hallar los dos puntos. Primero vamos a calcular f de menos 2. F de menos 2 es sustituir en la f el menos 2. Nos quedará menos 2 al cubo menos 2 por menos 2 más 5. Menos 2 al cubo menos 8 menos 2 por menos 2 más 4 y más 5. Menos 8 más 4 más 5 es menos 8 más 9, que es 1. Por lo tanto, el primer punto, lo vamos a poner aquí, será menos 2, 1. Ahora, vamos a hallar f de 2. F de 2 viene dado por 2 al cubo menos 2 por 2 más 5. Esto será igual a 8 menos 4 más 5. Menos 4 más 5, 1. 8 más 1, 9. Por tanto, el segundo punto será 2, 9. Vale. ¿Cómo vamos a hallar la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos? Pues si a este punto lo llamamos, o sus coordenadas son x1, e y 1, lo vamos a poner así, y este punto será x2 y 2. La pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos viene dada por m igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1. Es decir, y2 es 9 menos y1, que es 1, partido x2, que es 2, menos x1, que es menos 2. Entonces, 9 menos 1, 8, 2 menos 2, 4. Por lo que m es igual a 2. Vamos a poner por aquí que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es 2. Ahora tendremos que hallar la pendiente de la recta. Vamos a ver, la pendiente de la recta tangente de esta función f. Sabemos que la ecuación de la recta tangente la vamos a escribir, viene dada por y menos f de a, donde a es un punto concreto. En este caso ni nos lo dan, ni nos hace falta, pero la ecuación es y menos f de a igual a f' de a por x menos a. De esta ecuación de la recta tangente sabemos que su pendiente es f' de a, por lo que vamos a hallar la derivada de la función f. f' de x viene dada por 3x al cuadrado menos 2 más 0. Esta es la derivada, por lo que sabemos que esta es la pendiente de la recta tangente a f. En el ejercicio nos piden los puntos donde la pendiente de la recta tangente, que viene dada por 3x cuadrado menos 2, coincide con la pendiente de la recta formada por estos dos puntos, que es 2. Es decir, mezclándolo todo, lo que el ejercicio nos viene a decir es que 3x al cuadrado menos 2 deberá ser igual a 2 y que hallemos los x que cumplen esta condición. Entonces, esta f' la vamos a dejar por aquí copiada. F' de x es igual a 3x cuadrado menos 2 y vamos a resolver esta ecuación que nos ha quedado aquí. Tendremos 3x al cuadrado igual a 2 más 2, 4. X al cuadrado es igual a 4 partido 3, por lo que tomando raíz en ambos lados nos queda que x es igual a más menos
la raíz de 4 partido 3. Esto es igual a más o menos la raíz de 4 es 2 partido raíz de 3. Racionalizando, nos quedará que la solución es más o menos 2 raíz de 3 partido 3. En el ejercicio nos piden las abscisas en los que ambas rectas tangentes coinciden, por lo que ya habríamos hallado. Y la solución sería x igual a más y a menos 2 raíz de 3 partido 3. Vamos ahora con el apartado B de este ejercicio. En este apartado B nos están pidiendo determinar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en el punto de inflexión. Vale, pues lo primero que deberemos de hacer es hallar dicho punto de inflexión. ¿Cómo se halla un punto de inflexión? Pues los puntos o puntos de inflexión son aquellos puntos x en los que la segunda derivada es igual a 0. Entonces tendremos que determinar estos x. Lo primero que vamos a hacer es la primera derivada. f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Y f' de x es igual a 6x. Entonces, para hallar los puntos de inflexión, tendremos que igualar esto a 0. ¿Cuándo 6 por x es igual a 0? Pues esto pasa cuando x es igual a 0. Por tanto, x igual a 0 es un punto de inflexión. Bien, vamos a ponerlo por aquí, que x igual a 0 es punto de inflexión. Nos piden ahora hallar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a f en dicho punto. Entonces vamos a copiar de nuevo, porque también la hemos copiado antes, la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente viene dada por y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta x igual a 0, donde nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente, hace referencia a la a. Cuidado, hace referencia a la a y no a esta x de aquí. Por lo que nos queda que será y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. F de 0, lo vamos a poner aquí, f de 0 es igual a 0 menos 0 más 5, es igual a 5. Y f' de 0 es igual, otra vez hemos borrado la f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 2, por lo que f' de 0 es igual a 0 menos 2, que es menos 2. Nos queda y menos f de 0, que vale 5, igual a f' de 0, que es menos 2, por x, o lo que es lo mismo, igual a menos 2x más 5. Y esta será la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente a f en el punto x igual a 0. Igual a menos 2x más 5. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta normal, la cual viene dada por y menos f de a igual a menos 1 partido f' de a por x menos a. De nuevo, el x igual a 0 hace referencia a la a, por lo que nos va a quedar y menos f de 0, que es 5, es igual a menos 1 partido f' de 0, que es menos 2, por x menos 0 por x. Entonces, aquí menos con menos se quita y nos queda igual a x partido 2 más 5. Por lo que la ecuación de la recta normal a la función f en el punto x igual a 0 viene dada por igual a x partido 2 más 5. Y con esto habríamos terminado este ejercicio.